Ya. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir con ustedes, jóvenes, la pantalla del PowerPoint. Avíseme si es que se ve. ¿Alguien me avisa si se ve o no se ve? Sí, GSB. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a decir así. La ecuación de continuidad es la versión para los fluidos y particularmente el agua. Cuando se la particulariza, se la enfoca. He dicho mal. La ecuación de continuidad es la particularización del principio de conservación de la masa. Cuando el principio de conservación de la masa, se la expresa para los fluidos. La ecuación de continuidad, jóvenes, hace alusión a eso que les había dicho siempre. Continuo. Se considera que el fluido, un gas, el aire, la atmósfera, lo que sea, el agua para nosotros, no se rompe. Es un entero, es como una víbora que no se rompe y solamente es agua y nada más que agua. En el momento en que se rompa, deja de tener validez lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, por eso se dice es un flujo único. Si hubiera aire y agua, sería un flujo bifásico. Dos fases, agua y aire. Entonces, a este propósito vamos a utilizar el análisis infinitesimal aplicado a un fluido. Un fluido que está, como ustedes ven, constituido por un cubito. Sea, entonces diremos, un fluido en movimiento. Y dentro de ese fluido vamos a situar un sistema de referencia X, Y, Z y considerar un cubo, miren, de ese fluido, pero no van a pensar ustedes que es el propio fluido, sino son las aristas del cubo. Son las aristas de este cubo, miren, que van a confluir en vértices y van a en su mente concebir aquello. Un cubito como si fuese un alambre. Ya como si fuesen las aristas alambres. Entonces vamos a decir, consideremos la parte desde atrás y calculemos la masa que está ingresando. Eso es la flecha verde, digo azul, que ustedes tienen atrás. Entonces a este cubo le está ingresando una cierta cantidad de agua o fluido. A esta cantidad de masa la podemos nosotros deducir a partir de la definición de densidad. Recuerden, densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces, de ahí yo puedo despejar la masa. La masa va a ser entonces densidad multiplicado por el volumen. Es el volumen de agua que está ingresando a la cara posterior. Pero ese volumen de agua lo podemos calcular también en función al caudal. ¿Recordarán? El caudal es el volumen dividido tiempo. Entonces, a partir de él puedo despejar el volumen. Voy a decir, el volumen va a ser el caudal multiplicado por el tiempo. Pero me interesa más que eso, más que el caudal, la velocidad. Y empleamos la ley de Castelli que habíamos visto la pasada vez. Velocidad por área es igual al caudal. Entonces, de ahí, en lugar de escribir caudal, voy a colocar velocidad por el área. Esta vez va a ser el área de esa cara. Y esa cara tiene dimensiones de Y y de Z. Como es un cubo elemental, es de Y de Z. Es una cantidad de fluido que está entrando por esa cara a un ritmo dado por la velocidad, V sub X. V sub X porque está orientada según el vector X.
Entonces, ahí en la diapositiva tienen ustedes, estoy sin mi tablet, por eso estoy hablando. Tienen densidad multiplicada por la velocidad a la que ingresa agua al cubo, multiplicada por el área del tal elemento. Y como el tiempo sobrevivía, pues se mantiene ahí, en un intervalo dado. Por el otro lado, por la cara opuesta, sale también la densidad. Una densidad, pero conforme se haya apretujado o no se haya apretujado el agua dentro de ese cubo, va a salir también una cierta cantidad. Esa es la densidad y la posibilidad de que ella pudo haber cambiado cuando el agua ha entrado por la cara de atrás y sale por la cara de adelante. Entonces pudo haber cambiado su densidad. Por eso aparece ese término diferencial de la densidad con respecto a X por el diferencial de X. Pues el movimiento estamos suponiendo que es en dirección del eje X. Pero también pudo haber cambiado la velocidad. Puede entrar a una velocidad mayor o menor en la cara de atrás y salir por el otro lado a un ritmo diferente. Entonces, pero como es un elemento diferencial, es un cubo pequeñito, la velocidad con que salga no va a ser muy diferente de v sub x, sino va a ser un v sub x más un diferencial de v sub x. Esto quiere decir que como solamente estamos tomando la dirección del eje X, va a ser la derivada parcial de la velocidad con respecto justamente a X, multiplicada por el área. Y mientras nosotros en nuestra mente mantengamos el principio de que este elemento diferencial no se va a elongar, no va a agrandarse ni va a encogerse, entonces el área va a ser la misma que de atrás, es decir, dy por dz. Y el intervalo de tiempo que estamos nosotros considerando. Entonces, miren, cuando nosotros intentamos hacer cumplir el principio de conservación de la masa que dice, miren eso que está ahí puesto en azul, el cambio neto en masa. Esto quiere decir la masa que entra y la masa que sale. La diferencia entre las dos es el cambio neto. Si es que acaso hay diferencia entre ambas, esa diferencia va a ser igual al volumen almacenado en el elemento de control, es decir, en el cubo, durante ese intervalo de tiempo, el dt. Entonces, eso es lo que estamos llenando, jóvenes. Entonces, ingresa una cantidad de masa por atrás y sale por adelante una diferencial, digo, una velocidad, una cantidad de masa diferente. Aquí está, miren. Y ahora hacemos la diferencia. La diferencia entre la masa que entra menos la masa que sale. Es decir, la ecuación primera menos la segunda ecuación. Ah, no, no ven, no ven. Sí, 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 sí. Sí. Ahí está. Para él, porque para nosotros no puede ya, porque es más tiempo. Solo para nosotros. No hay almuerzo, están pagando. Ah, sí, por sí, porque no están en la U. Cierre su micrófono, Joseph. José Limbert, ustedes están con sus micrófonos abiertos. Ya. Y después, jóvenes, cuando se hace la diferencia entre esta ecuación, esta que estoy aquí señalando, menos, digo, la primera menos la segunda, vamos a tener un desarrollo en paréntesis y al final vamos a llegar a esta expresión. El negativo de la variación de la densidad y la velocidad multiplicados todo por el área sobre la cual se está trabajando. Y aparece este dx, de y y de z por lo que ya les muestro. Pero como la masa es una cantidad escalar, no es vector, entonces puedo sumar lo que ocurre en dirección del eje x, de y y de z. Y voy a tener esta relación. Por otra parte, la masa que había en el volumen de control en el momento inicial era esta. Miren, al inicio, dentro de ese cubito, había una cierta cantidad de agua. Esa cantidad de agua era la densidad multiplicada por el volumen. Recuerden, eso es masa. Y cuando termina el intervalo de t, puede haber cambiado. Lo único que puede haber cambiado es la densidad, desde lo que fue al inicio y lo que fue al final. Entonces tengo la variación de la densidad con respecto al tiempo.
El diferencial de volumen no cambia, pues se mantiene invariable, es las dimensiones del cubo. Y ahora puedo hacer la diferencia. La cantidad de masa al final menos la cantidad de masa al inicio. Y cuando haga esa diferencia voy a obtener esto que ustedes tienen aquí. Y por el principio de conservación de la masa se dice que esta ecuación de la izquierda tiene que ser igual al de la derecha. En forma condensada y en expresión vectorial voy a tener esto. El gradiente de la velocidad multiplicado por la densidad más la variación de la densidad con respecto al tiempo tiene que ser cero. Es decir, este término de la derecha me lo he llevado a la izquierda. Y si además el fluido es incompresible, este ρ, variación de ρ con respecto al tiempo, llega a ser cero. Y nos quedamos con este término. El gradiente de la velocidad, la divergencia de la velocidad es cero. Este es producto escalar. La divergencia de la velocidad es igual a cero. De esta expresión podemos fácilmente también llegar, jóvenes, podemos llegar fácilmente a la ecuación de Castelli. De esta expresión que tenemos aquí, llegamos a la ecuación de Castelli. Y ahora les voy a poner un videíto, ustedes van a mirar. Uno de estos videos, no sé cuál es. Ya, estos tres. No, porque en los tres, todos. Ya, esto voy a copiarles, jóvenes, y voy a colocar al Classroom. Entonces yo les invito cordialmente a que muy grande se han sido. No aparece. Tal vez tenga que hacerlo de otra forma. Uno por uno. Ahí, ya sé. Enlaces. Voy a añadir enlace. Va. Ya está, hay un enlace ya, jóvenes. Échenle una mirada. Enlace. Un otro enlace. Déjenme ver este otro. Les voy a mostrar facetas de la cinemática de fluidos.
Es este. Enlace, ya está, compas. Listo, échenle una mirada sucesivamente a esos videos. Yo les espero aquí.
lleva a la posible pérdida de vidas humanas, la destrucción total de la estructura o la adopción de profundidades excesivas que complican seriamente los procedimientos de construcción.
¿Cómo va, jóvenes? El día lunes vamos a ver esta otra parte, movimiento y deformación. Entonces miraremos un ratico, les voy a hacer un recuento. A todos aquellos jóvenes que han visto el video, han tenido ocasión de ver, el porqué de esos videos es lo siguiente. Cuando han visto caer la gota de agua que impacta, no es un agua, es un líquido con coloreado, choca contra la superficie y saltan todas las partículas que inclusive hasta forman una corona. La otra parte asciende como si fuese un surtidor. Todo eso es, jóvenes, el propósito es mostrarles cuán complicado es el movimiento de los fluidos. Un satélite que está rondando la Tierra, un vehículo, un tren, un barco, etcétera, es una partícula que sigue una trayectoria. Y es relativamente fácil. Relativamente porque puede haber muchas complicaciones. En el caso de un fluido, por ejemplo, ya no es una entidad, ya no es un auto, un satélite, un cohete, no, sino son un sinnúmero de partículas. Y cada una puede estar, como han visto en el caso de la gota que cae, cada una de ellas puede estar animado de un movimiento más rápido, más acelerado, en una dirección, en otra dirección, puede estar girando sobre sí misma, etcétera. Entonces, es mucho más complicado. De hecho, no podríamos averiguar cuántas partículas hay en un determinado fluido, en un río, por ejemplo. Entonces, el mensaje de este video es justamente eso, mostrarles a ustedes de que no es fácil abordar los fluidos, a menos que utilicemos la estrategia de Euler. Con esa estrategia, por ejemplo, las personas pueden, y ustedes lo van a hacer de aquí a poco, emplear las líneas de corriente como instrumento para poder decir algo acerca del movimiento de los fluidos. Ese es el propósito. Ahora déjenme ver, el otro video está referido al enfoque que nosotros podemos tener de los vehículos. ¿Recuerdan? Ahí yo les he puesto, estoy abriendo yo, les he puesto el de los vehículos, una carretera como un émulo a las trayectorias, digo, a las líneas de corriente. Una autopista, piensen ustedes, y hay un montón de vehículos que se están moviendo. Nosotros podemos asociar ese concepto con trayectoria una vez y otro con líneas de corriente. A cada uno de los vehículos le podemos, por ejemplo, asignar un vector velocidad y nosotros podemos trazar la línea que una todos los vectores velocidad. Después de este otro video que estoy mostrándoles, la socavación, como un proceso complicado que ocurre alrededor de las pilas de puentes. Y ustedes, como civiles, van a, en algún momento de su vida, enfrentar este problema. El agua adquiere diferentes características. A veces se comporta como un fluido, como ahora, agua, y otras veces se comporta como si fuese un líquido muy espeso. Eso ocurre cuando incorpora sedimentos desde el fondo del lecho del río. Entonces, cuando incorpora en su corriente partículas, adquiere más poder y puede erosionar, como han visto en el caso de Tiquipaya, hace un par de años atrás. Puede hacer desbordes, voltear casas, arrastrar vehículos, porque tiene más poder todavía por la incorporación de lo que les dije, sedimentos. Flujo de barros le llaman, o flujo de lodos. Ya, entonces ese también es otra faceta de aquello. Como civiles van a estar encargados de hacer el diseño de obras de sustentación.
como los puentes. Déjenme mirar este otro. Perdón, jóvenes, había estado sin apagado mi micrófono. Les decía, es el caso de la ducha, digo, del salto de esquí que ocurre en la represa, en el caso de la represa, y que les permite vislumbrar o avisorar cuán complicado es el movimiento de las partículas de un fluido. En este caso, el agua, y no es fácil. Miren, de hecho no se sabe cuántas partículas tiene. El chorro de agua que es proyectado en la vertical y después se difunde, se difumina por todo el río. Entonces, cuando se nos acaba en algunos momentos la teoría, viene en nuestra ayuda, como siempre, viene como siempre lo empírico, las fórmulas, la observación e inclusive una descripción conceptual para luego tratar de ponerle números. Y por último, el otro video. Ingeniero, disculpe, ¿está mostrando pantalla? No le escucho, joven, un poquito más fuerte. ¿Está mostrando pantalla? No, solamente les estoy comentando los videos que he colocado para que ustedes... el otro video es la falla de una represa. Miren, no es la falla, es la evacuación del agua de esta represa. El agua sale por un boquete. Ah, no, miren, son las ventanas, el vertedero. Miren la energía que el agua tiene. Entonces, es tanta esa energía que socava el lecho. Cuando ustedes vayan a construir y estén avanzando las materias de 10º semestre, van a ver que hay necesidad de darle una protección adicional a la zona que va a recibir estos chorros de agua que tienen alta energía.
Miren, la altura de la presa, la altura del salto, tiene energía potencial que va a ser transformada en energía cinética cuando choquen esas partículas de agua contra la propia agua o contra el fondo de esa protección. Entonces van a aprender a hacer cálculos para poder dimensionar apropiadamente esas obras. Pero el mensaje es ese. El movimiento de los fluidos es muy complicado. No es fácil seguirles a todas las partículas. De esa forma nos valemos con más frecuencia del método de Euler en vez del método de Lagrange. El método de Lagrange lo usan los colegas de mecánica. Probablemente lo usen también los de electromecánica, que son los amigos que diseñan elementos que están moviéndose, vehículos, carros, los pistones, las bielas, los carranes, etcétera, son elementos móviles. Y es uno, o son dos, o son cuatro, o son seis, o son 10 quizá, pero a todos ellos con el método de Lagrange bien pueden abordar. En cambio, en el caso de los fluidos, de hecho, como les señalaba hace rato, no sabemos cuántas partículas constituyen un determinado volumen o caudal de agua. Entonces nos quedamos ahí. Así es. Preguntas de ustedes, jóvenes, para concluir nuestra clase. Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, por favor, joven. Era más que todo lo de la clase de ayer, del ejercicio que nos ha dado en la clase para hacer. Quería preguntarle si podía resolverlo el lunes, por favor. Un ratito. El problema de ayer era el barquito, ¿no? A ver, déjenme mirarlo. Tal vez lo Sí, podemos hacer sí. rapidito. A ver, déjenme ver un ratico. El barquito era. Eso está en el Classroom. Entonces, un minutejo. ¿Dónde estaba eso? En el Classroom, en la plataforma. En la plataforma. Ya. Estoy mirando la práctica. Dice, una embarcación navega en el mar transportando una carga que sumada al peso propio de la nave es W. Es decir, el casco de acero más la carga que está llevando es W. La longitud del barco es L, es decir, perpendicular a la pizarra. Pero no estoy compartiendo con ustedes. Voy a compartir un ratito. Pizarra, ¿eso dónde está? Está en... Bueno, no he levantado. Un minuto. ¿Dónde está? Ay, caramba, ¿dónde está? Es que está en Classroom. Tengo que descargar un ratico. ¿Cómo hago para descargar? No. Ahora sí ven, jóvenes. Avísenme, estoy colocando el ejercicio de ayer. No, no, ingeniero, no se ve. ¿No se ven? A la macana. A ver. Ahora sí, recién se está bien. Ahora sí. Y justo me he salido. Ya, un minuto. Dejar de presentar y ahora otra vez. ¿Se ven? Práctica de evaluación formativa, dice. Sí, que se ve. Ya, gracias, jóvenes. ¿Sí? Ya, ok. Haremos entonces así. Terminaré de leer para que yo lo recuerde.
La forma del casco corresponde a una función sinoidal. Aquí está, miren. Esta es seguramente una fracción del barquito, es una fracción de una ecuación sinusoidal. Aquí está, la ecuación sinusoidal está ahí abajo, donde pi, d, etcétera, son elementos que definen justamente a esa función. Miren, ahí les doy d y seguramente beta, el desplazamiento, correcto. 90 grados, muy bien. Cuya amplitud de onda es dada por la dimensión A y la apertura de la onda, D. Suponiendo que el peso unitario del agua es 1000 kilogramos fuerza, calcular cuánto se sumerge el barquito. Pues nada, es simplemente calcular esa función H, como hacemos del círculo, hay una cuerda, ¿recuerdan? La cuerda que no pasa por el diámetro, digo por el centro de la circunferencia, entonces nos interesa averiguar H y partimos del equilibrio. W tiene que ser equilibrada con el empuje. W es un dato, entonces el empuje es el problema. El empuje, sin embargo, nosotros sabemos que es el peso unitario del agua, que son los 1000, multiplicado por el volumen. El volumen correspondería a esa área H multiplicado por L, la distancia perpendicular a la figura. Entonces ese volumen tiene que estar en equilibrio con W. Y pues hay que escribir la ecuación aquella. A ver, ¿cómo podrían hacer? De hecho, analíticamente yo lo he resuelto, pero también podrían ir por tanteos. ¿Cuánto es el área de aquella figura? Seguramente es una integral. El área de la sinusoide. Nosotros le restamos la parte que va a quedar sumergida, es decir, lo dejamos como H, como una variable, en el Excel, y le dejamos que calcule áreas. Es decir, le ponemos en un Excel, por ejemplo, H, digamos 1, 2, 3, 4, 5, harto, y luego le hacemos calcular al Excel el área. En el momento que el área multiplicado por L iguale al W, pues ya sabemos cuánto vale H, es la sumergencia que se pide. O lo otro es hacerlo analíticamente, plantearnos la integral de todo ese sinusoide menos la parte donde está W, por ejemplo, esa partecita. O simplemente la parte de abajo donde está la quilla de la embarcación hasta H, que pues no es nada, como tiene la función, yo creo que se la puede resolver relativamente sencilla. El día lunes si esta tarde lo hago, lo voy a colgar a Classroom. Si no lo logro hacer esta tarde, es decir, no porque no pueda, sino porque se los voy a colgar del Classroom. Si no, el lunes lo resolvemos. Más comentarios, jóvenes. Ok, entonces que tengan buen fin de semana, jóvenes. Terminamos nuestra clase. Gracias, Inge. Hasta el lunes. Ok, El hasta lunes, el lunes. Inge. Hasta el lunes, Hasta luego, jóvenes. Inge.